¿Alguna vez te has pasado que tienes tantas cosas que hacer en un mismo momento que no sabes por dónde empezar? No eres el único, pero sabes, todos los seres humanos tenemos capacidades increíbles desde que nacemos. La clave está en cómo organizamos nuestro entorno, los recursos y las herramientas en las proporciones perfectas para sacar el mejor provecho posible en cualquier tipo de trabajo o proyecto. Mi nombre es Felipe Saldarriaga y hoy aprenderemos diagramas hombre-máquina como nunca se te hubiera ocurrido y como más te gusta, fácil, gratis y automatizado. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y estés pendiente cada semana para aprender de una manera muy diferente y divertida de todo lo que podemos hacer. En la ingeniería de métodos y tiempos hemos aprendido que para agregar valor a los recursos necesitamos transformarlos, para así generar bienes y servicios. Para esto tenemos disponible materiales, personas y máquinas, que de manera sinérgica logran los resultados que esperamos. Nuestro papel como ingenieros es el que la productividad esté optimizada o lo más cercano a ella, de tal manera que hoy usaremos una herramienta que nos permitirá lograrlo. Les presento los diagramas hombre-máquina. Como su nombre lo indica, en él representaremos la interacción entre las personas y las máquinas que tienen para operar dentro de una empresa. Para esto necesitamos tener en cuenta los tiempos del proceso y la secuencia de los procesos. Si no sabes aún muy bien cómo construir un diagrama de flujo, dejo en la descripción y aquí en las notas una sesión gratuita donde explico cómo construir diagramas de flujo en Excel, como más nos gusta. Y si ya lo conoces, pues entonces ya podemos proceder con lo siguiente. Lo que debemos tener en cuenta para el diagrama hombre-máquina, necesitaremos saber tres cosas. Primero, que hay actividades que pueden hacer las personas por sí solas, hay actividades que se pueden hacer la máquina por sí sola y hay actividades que solamente se pueden realizar cuando el hombre y la máquina trabajan juntos. Pensemos en un ejemplo, cuando vamos a cargar la lavadora para que lave la ropa. Nosotros como personas lo que tenemos que hacer es recopilar toda la ropa sucia que necesitamos cargar a la lavadora. Eso lo podemos hacer solo, es decir, la lavadora no nos acompaña a buscar qué ropa está sucia. Entonces esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros como personas aparte. Pero después hay una labor que tenemos que hacer junto con la máquina, que en este caso es la lavadora, y es cuando la empezamos a cargar con la ropa, la empezamos a configurar y ella empieza en ejecución. Una vez entra en ejecución, este trabajo lo hace la lavadora por sí solo, no necesita de la persona, no necesita de que estemos ahí junto a la lavadora para que la función cumpla o no. En todos estos tres casos los tiempos se pueden determinar y asimismo ocurre en las empresas. Tenemos máquinas que pueden funcionar por sí solas, requieren de la operación de una persona durante algunos momentos o una supervisión, y esto es justamente lo que queremos solucionar en los problemas del diagrama hombre-máquina. Es por esto que tengo preparada una plantilla en Excel y ejercicios de diagrama hombre-máquina para que lo podamos entender. Entonces vamos a Excel. Muy bien, les presento la plantilla que he diseñado especialmente para este video. Resulta que vamos a practicar con un ejercicio que está diseñado, pero antes de ver el ejercicio les voy a explicar qué contiene toda plantilla de diagrama hombre-máquina. Toda plantilla de diagrama hombre-máquina contiene, primero, una columna por cada componente de la actividad, es decir, en una columna vamos a colocar todo lo que sucede con el operario, en otra vamos a colocar todo lo que sucede con la máquina 1, y así sucesivamente con todas las máquinas que interactúen en la operación. Adicionalmente, cada uno de los bloques o filas van a ser bloques de tiempo. En este caso vamos a tomar que cada bloque va a ser de 1 minuto, por lo cual las actividades que duren su tiempo correspondiente deben ocupar esa cantidad de minutos en las filas que correspondan. Adicional a esto va a haber una tabla de resumen. Al final debemos contener los siguientes conceptos. Hablamos de tiempo de ciclo, que es el tiempo desde que se demora la actividad en iniciar y finalizar completamente en todas sus actividades, en todas sus máquinas. El tiempo de acción, y es cuánto tiempo se está ocupando efectivamente haciendo algo productivo cada uno de los componentes, es decir, cuánto tiempo estamos utilizando al operario dentro de ese tiempo de ciclo. Y el tiempo que sobra es el tiempo inactivo, es decir, el tiempo en el que no va a estar haciendo ninguna cosa porque está esperando a que finalicen los procesos en las máquinas o viceversa. El operario va a estar tan ocupado que en algún momento la máquina no va a estar haciendo nada. Entonces nuestro trabajo como ingenieros es que ese porcentaje de utilización esté lo más cercano al 100%, con la menor cantidad de recursos posible, que es en este caso el operario y las máquinas. Y al final todo esto nos lo va a sacar en un gráfico resumen para que tengamos en cuenta los cálculos pertinentes y nuestra toma de decisiones. Veamos el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos un proceso en el cual participan un operario y 3 máquinas.
Tenemos 4 etapas en este proceso. Una etapa en la que se preparan los materiales, ya nos especifica que eso lo hace el operario. Una segunda actividad que es cargar la máquina. La tercera que es transformar los materiales, que esto ya lo realiza la máquina por sí solo. Y finalmente descargar la máquina. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el operario? Debe hacer estos 4 procesos con cada una de las máquinas. Hagamos de cuenta de que el operario tiene que manejar por sí solo 3 máquinas. A cada una de ellas le debe preparar los materiales, cargarla, ponerla en ejecución y después descargar los materiales una vez termine. Y fijémonos en algo muy particular, y es que el tiempo de preparación es uno solo, es 1 minuto en este caso, y es el mismo para todas las máquinas porque es el tiempo que se demora haciéndolo el operario, por eso no hay una variabilidad. Lo mismo en la carga de la máquina, pareciera que todas las máquinas fuesen igual de fáciles en cargar el material, entonces el operario debe hacerlo en 2 minutos esta operación. Y finalmente la transformación de materiales, y aquí vemos que hay ciertas diferencias. Hay una máquina que se demora 4 minutos transformando esa cantidad de material, otra que se demora 3 minutos transformándolo, y la última máquina se demora 5 minutos, que es la que más tarda en ejecutar. Finalmente se descargan las máquinas y lo que estuvieron haciendo, y esto pues se hace en 2 minutos para las máquinas 1 y 2, y la tercera máquina es la que se demora menos, con solo 1 minuto. Lo que debemos calcular siempre cuando hacemos ejercicios de diagrama hombre-máquina es el tiempo de ciclo y los porcentajes de utilización del operario y las máquinas. Y ahora sí empieza lo interesante, porque entonces vamos a empezar a utilizar nuestro diagrama. Lo que debemos realizar primero es ir en el orden de la secuencia de las actividades. Entonces vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es preparar los materiales, y esto lo realiza el operario. Entonces el operario aquí va a preparar los materiales, pero digamos que estos van a ser los materiales de la máquina 1. Esta labor la hace el operario por sí solo y no requiere a ninguna de las máquinas. Recuerden lo que hablábamos cuando se iba a lavar la ropa. La recolección del material que le vamos a echar a la máquina lo hace el operario, en este caso por su propia cuenta. Para esta actividad se demora 1 minuto, entonces vamos a colocar en la actividad la preparación de los materiales y en el uso una X. Ya van a ver para qué servirá esa X. ¿Qué sigue después? Se carga la máquina. Entonces vamos a cargar la máquina 1. Empecemos con ella, y esto lo realiza tanto el operario como la máquina. Entonces esta actividad la vamos a repetir en el mismo lugar tanto para el operario como la máquina 1. Entonces ya sabemos que en este minuto 2 van a estar ocupados tanto el operario como la máquina 1 haciendo una actividad que es carga de la máquina. Y especifiquemos aquí que lo hace la máquina 1 en ambos casos, y marcamos con una X el lugar que está ocupado. Veamos un pequeño detalle, y es que aquí ya empezamos a ver que dentro de estos 2 minutos hay un tiempo en el cual estamos teniendo un ocio, que es el de la máquina 1. Es decir, en este primer minuto, tanto la máquina 1 como la máquina 2 y máquina 3 no van a estar haciendo absolutamente nada, debido a que no hay ningún operario que les instruya una actividad o se les utilice efectivamente. Van a ver que estos espacios van a ser los que tenemos que optimizar a medida que avancemos en el ejercicio. Continuemos, pero fijémonos en un detalle, y es que el cargue de la máquina no se demora 1 minuto, se demora 2 minutos. Entonces este cargue de máquina nos debe ocupar 2 bloques. Para eso combinamos las celdas aquí en Excel, y ya no marcamos con una X solamente el bloque 2, sino el 3 también, que los ocupa, y así tendremos pues debidamente el cargue de la máquina 1. Procedemos a la transformación del material. Fíjense en esto, la transformación del material se hace en la máquina 1, y esa transformación del material se demora 4 minutos. Entonces tenemos aquí 4 minutos en los que se va a ocupar. Pero durante este tiempo el operario se va a quedar esperando a que la máquina 1 termine, o necesitamos al operario para que se transforme el material. Pues en este caso el ejercicio, y como les explicaba en la teoría de los diagramas hombre-máquina, una vez la máquina empieza a operar no necesita el operario. Nuevamente el ejemplo de la lavadora, y es una vez cargamos la lavadora y la ponemos en operación, esta trabaja por su propia cuenta y solamente necesitamos estar nuevamente como personas al momento en que finalice. Es decir, que durante estos 4 minutos podemos aprovechar para que el operario haga otra cosa. Por ejemplo, seguir con la máquina 2. Entonces ya pasamos a preparar los materiales no de la máquina 1 sino de la máquina 2, y podemos cargar
la máquina 2. Para esto copiamos los bloques de la máquina 1 que vemos acá, de que tienen la misma duración que la máquina 2, pero solamente le cambiamos la nomenclatura. Hacemos lo mismo con la máquina 2. Es hasta el minuto 5 en el cual vamos a poder cargar la máquina 2. Es decir, que la máquina 2 tuvo que esperar 4 bloques de tiempo hasta que fuese utilizada. Ya sabemos entonces que después de que se cargue la máquina 2, puede empezar a transformar los materiales. Entonces vamos a transformar materiales, pero veamos que en este caso la transformación de materiales no se demora 4 minutos como en la máquina 1, sino que se demora 3. Entonces vamos a ocupar 3 bloques de tiempo. Vamos a organizar acá y colocamos una X en cada uno. Recuerden, cuando transformamos materiales, que es la actividad que hace la máquina por sí sola, no necesitamos del operario. Entonces en este siguiente bloque de tiempo tenemos dos decisiones. Preparamos los materiales de la máquina 3, que nos va a tomar un minuto, o nos esperamos ese minuto y descargamos la máquina 1. Ahí ustedes pueden decidir, pero lo bonito de estos diagramas es que ustedes pueden ensayar cualquiera de las dos opciones. Vamos a probar la opción de esperarnos y descargar la máquina 1. Entonces vamos a descargar la máquina 1 y eso se va a demorar 2 minutos. Entonces este minuto digamos que va a descansar el operario y va a descargar su máquina 1. Para descargar la máquina 1 va a tomar 2 bloques de tiempo, entonces vamos a ocuparlo acá y hacemos lo mismo para la máquina 1. Entonces en este bloque de tiempo entre los 8 y los 9 minutos estaremos descargando la máquina 1. Y miren algo, y es que justamente al terminar de descargar la máquina 1 podría estar descargando la máquina 2. Entonces veamos, la máquina 2 también se demora 2 minutos en descargar. Entonces vamos a copiar esta celda, descargamos la máquina 2 y veamos que para descargar la máquina 2 necesitamos también al operario. Entonces aquí ya va tomando mejor forma. Noten algo, y es que toda la secuencia siempre debe seguir la lógica del proceso. No es que primero vayamos a descargar una máquina que no hemos cargado, o vamos a poner a transformar una máquina que no tenga materiales. Pilas con eso, porque pues casos se han visto cuando resuelven exámenes. Entonces ya con esto hemos desocupado la máquina 1 y hemos terminado con la máquina 2. Nos hace falta la máquina 3 y veamos de que como ya hicimos todas las actividades de la máquina 1 y máquina 2, podemos hacer en una secuencia continua todo lo que tenga que ver con la máquina 3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar los materiales de la máquina 3, y eso lo podemos hacer después de terminar la descarga de la máquina 2. Lo hacemos entonces en el minuto 12, preparamos los materiales, cargamos la máquina. En los 3 casos la carga de la máquina se demora 2 minutos, entonces podemos usar cualquiera de los bloques anteriores, pero recuerden aquí colocar bien las denominaciones. Cargamos máquina 2, se coloca tanto para el operario como para la máquina 3, que es en el caso que estamos trabajando, máquina 3, y después de que se carga la máquina 3 empieza la transformación. Entonces transformar los materiales de la máquina 3. Vamos a copiar cualquiera de estos, pero noten algo, y es que la transformación de materiales de la máquina 3 se demora 5 minutos. Mientras la primera se demoraba 4 bloques de tiempo, la segunda se demora 3, la máquina 3 se me va a demorar 5 bloques de tiempo. Entonces veamos un efecto que está generándose aquí, y es que se nos está quedando una gran cantidad de tiempo ocioso acá que pudimos haber aprovechado para algo más. Pero terminemos este ejercicio para que entendamos lo que va a ocurrir. Entonces vamos a descargar la máquina 3, descargar, y finalmente habremos terminado. Entonces, ¿cómo se lee este diagrama? ¿Cuáles son las actividades que debe realizar el operario? En el minuto 1 debe preparar los materiales de la máquina 1, del 2 a 3 cargar la máquina 1, en el 4 preparar los materiales de la 2, 5 y 6 debe cargar la máquina 2, se espera un minuto y descarga la máquina 1 y la máquina 2 entre los 8 y los 11 minutos. En el minuto 12 prepara los materiales de 3, del 13 al 14 carga la máquina 3, espera que termine de transformar y descarga la máquina 3. Listo, vamos a ver el cuadro de resumen para ver cómo nos quedó esto. Pero antes les voy a enseñar cómo identificar de una el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es desde que ustedes inician y terminan absolutamente todo. Es decir, hasta que despachan la última máquina, ahí ya va a finalizar el tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo es todo lo que puede el operario volver a repetir un momento después exactamente igual. Veamos qué sucede, y es que empezando en el primer minuto nos toma 20 minutos trabajar con 3 máquinas, es decir que después del minuto 21 podemos repetir exactamente lo que hicimos y va a poder volver a coincidir. Entonces el tiempo de ciclo en este caso va a ser 20 minutos.
Aquí en el Excel les he dejado una plantilla señalada en esta primera celda en el operario para que ustedes coloquen manualmente ese tiempo de ciclo que les dio. Entonces en este caso nos dio 20 y finalmente se va a actualizar todo. Veamos qué nos dice este proceso. Nos dice que el operario está haciendo un tiempo de ciclo al igual que todos, de los cuales 14 minutos es un tiempo en el cual está ocupado. ¿De dónde sale ese 14? Ese 14 sale de todas estas X que marcamos acá, que son los bloques de tiempo en los cuales él se ocupó. Y lo mismo va a ocurrir con las máquinas. ¿Cuál va a ser el tiempo activo de la máquina 1 sin ver la tabla? Va a ser 8 minutos. El de la 2 va a ser 7 minutos. Y el de la 3 va a ser 8 minutos. Veamos que esos son los números que se repiten acá. Y finalmente el tiempo inactivo va a ser la diferencia entre el tiempo de ciclo y su tiempo de acción. Y que eso finalmente va a ser el porcentaje de utilización. Tomamos el tiempo de acción sobre el tiempo de ciclo y nos va a dar ese 70% que tenemos acá. ¿Qué significan estos porcentajes? Estos porcentajes nos dicen es dentro de ese tiempo de ciclo qué tan bien o qué tan mal estoy manejando los materiales y las personas que trabajan para mí. ¿Cómo se lee este gráfico? Se lee de la siguiente manera. Dice que el operario 1 lo ocupa el 70% de esos 20 minutos, mientras las máquinas 1, 2 y 3 las ocupo entre un 40 y un 35%. Veamos de qué manera se puede modificar esto. Hay una regla con los diagramas hombre-máquina y es que todas las máquinas que se demoren más tiempo en ejecutarse por sí solas, las prioricemos para que trabajen de primero. En este caso podríamos arrancar de la siguiente manera. Veamos qué pasaría si despachamos la máquina 3 antes que las otras máquinas, porque veamos que es la que se demora transformando más tiempo el material. Miren que estos 5 minutos que están aquí solitos pudimos haberlos aprovechado para organizar mejor toda la otra operación. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pausa y copiamos nuestra hoja de Excel y vamos a hacer una segunda versión. Vamos a reacomodar todo esto y ver qué pasa cuando trabajemos con la máquina 3 primero. Les propongo algo, háganlo por su propia cuenta, pausen el video y al regresar usted van a encontrar la solución como la hice yo y la van a comparar con la que hicieron ustedes. Nos vemos en unos minutos. Muy bien, aquí tengo la solución y les voy a explicar cómo la planteé. El truco está, vamos a despachar la máquina 3 que se demora 5 minutos, seguimos con la máquina 1 que se demora 4 y después la máquina 2 que se demora 3. De tal manera que lo primero que hago es preparar los materiales de 3, cargo 3 en esta secuencia, se pone a trabajar. Entonces durante estos 5 minutos miren el tiempo a lo que me permite trabajar con lo demás. Alcanzo a preparar la máquina 1, cargo 1, empieza a transformarse 1, preparo materiales de 2, cargo los materiales de 2, se transforma 2 y apenas en este minuto 10 ya me descargo la máquina 3, descargo la máquina 1 y me da tiempo para descargar la máquina 2. Veamos que el operario en este momento no tiene ningún espacio en el cual descansar, entre comillas diciéndolo por este sentido. Estamos terminando en 14 minutos, es decir, los 6 minutos que estamos desperdiciando en la otra propuesta, aquí los aprovechamos mucho mejor. Es decir, que en los 6 minutos siguientes, para completar los 20, ya podríamos estar arrancando el ciclo de todas estas 3 máquinas nuevamente. ¿Se fijan el sutil cambio que hubo de solamente dedicarse a una actividad distinta antes de tiempo? Esto nos resultaría muy poderoso cuando hagamos un discernimiento interno, es decir, ¿a qué le estamos ocupando más tiempo al comienzo? ¿A las cosas que no nos ocupan tanto tiempo? ¿O podríamos aprovecharlo en otras que demandan toda la responsabilidad y podríamos aprovecharlo para otras cosas? Bien, vamos a ver cómo queda todo esto. El tiempo de ciclo, aquí ya lo actualicé, quedan 14 minutos. Recuerden que copiamos el diagrama anterior, no son 20, quedamos con 14, de los cuales el tiempo de acción coincide totalmente con el operario, por eso da un porcentaje de utilización del 100%. La máquina 1 nuevamente en sus 8 minutos, 7, 8, estos no van a cambiar porque es el tiempo de acción que tenemos definido en el ejercicio, pero lo que entra a cambiar es la comparación, de que ya no se compara con 20 minutos sino con 14 minutos. Entonces los porcentajes de utilización suben notablemente. Si antes teníamos 70, 40, 35 y 40, ahora tenemos un 100% y casi todos los porcentajes de utilización de las máquinas por encima del 50%. Veamos la comparación entre tener este resultado y tener el anterior. Entonces, mientras por un lado teníamos un 70% de cumplimiento, ahora notablemente en todas las decisiones mejoramos.
Va a haber casos en el cual si optimizamos el rendimiento de una máquina o de un operario, se perjudican las de los demás. En este caso, todo el cambio nos favoreció a las demás máquinas. Si creen de pronto de que hay una solución mucho más óptima, ustedes dicen, pero es que estos tiempos aquí estoy desperdiciando mucho la máquina, ¿qué pasaría si metiera otro operario? Lo pueden intentar. Aquí hay definidas otras plantillas con otros ejercicios en los cuales propongo 2 operarios y ahí ustedes pueden hacerlo por su propia cuenta. Creo que ya con esto queda suficientemente claro cómo utilizar el diagrama, cómo aprovechar esta plantilla tan poderosa que les va a resultar muy útil en los ejercicios que vayan a hacer, y no siendo más, la clase termina aquí. Espero que después de este video todo te haya resultado mucho más fácil. Si tienes alguna duda, utiliza los comentarios. Recuerda suscribirte, estar muy pendiente a lo demás que podemos aprender juntos y siempre deseándote un día tan excelente como tú. Chao, chao.